Bueno, Estados Unidos acaba de ser, acaba de presenciar cómo Donald Trump vuelve al poder. Segundo mandato de Donald Trump. Esto que ya parecía, bueno, una locura, ¿no? En 2016. Bueno, no solamente que ya pasó el 2016, sino que ahora hay una segunda ocasión de Donald Trump en el poder. Y Donald Trump en sí mismo es un personaje que mueve mucho, mucha gente, muchas opiniones que son pesadas, que son bastante densas. Por supuesto que Estados Unidos tiene un rol en el mundo trascendental, muy importante, es como una suerte de este, ventana a los países del mundo. Y este tipo de hechos políticos, como el regreso de Trump al poder, de la forma en la que ha vuelto, imponen casi de facto una conversación o varias conversaciones. Y estoy contento porque el día de hoy me está acompañando de nuevo, por segunda vez en este canal, José Miguel Ferrer, que es periodista y licenciado en letras. Él ya estuvo en este canal con el video de la canción de Raguayana. Lo pueden ver si le dan por acá arriba. Y es licenciado en letras, pero no en letras musicales, sino en letras, en la carrera de letras. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, todo lo que trae el regreso de Donald Trump desde el punto de vista más, no tanto desde lo político, sino desde lo social, lo cultural, y estas conversaciones nuevas que se vuelven a imponer. Bueno, conversaciones nuevas, entre comillas, no sé si son conversaciones, pero justamente para eso tengo a José Miguel. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Muy bien, muy bien. Bueno, le cuento a la gente, José Miguel está en Madrid, así que bueno, le agradezco por esperarme para grabar esta hora. Y bueno, ¿cómo te tomó este regreso de Trump al poder? Porque todo lo que hace Trump es un poco circense, ¿no? Es un poco Sí, eh, llamativo. Lo vimos el año pasado con el tema del atentado que sufrió, o el intento de atentado que sufrió, porque es un tipo que quieras o no, mueve un montón. Nosotros como venezolanos tenemos experiencia con este tipo de personajes que son tan carismáticos que mueven quizás más de lo que deberían. Así que bueno, sí, sí. quisiera saber en principio cómo lo viviste, qué estuviste viendo estos últimos días. Claro. Sí, bueno, en un principio yo creo que la figura de Donald Trump pasa como, bueno, o representa un gran malestar cultural contemporáneo. Que pasa un poco desde la mezcla de esta figura, repleta de ego, muy cargada de poder, muy cercana a cierta idea, no sé si dictatorial, pero sí como que todo el poder se centra dentro de ellos mismos con una idea que está muy ligada a las redes sociales, que es la viralidad a través de ciertos discursos. Me parece que personajes como Trump, personajes también como Milley, y muchos de este tipo de personajes que rozan un poco el límite entre lo político y la viralidad banal de las redes, cada vez es mucho más difuso. Y yo creo que, por ejemplo, en un principio, cuando ocurrió la, la nueva candidatura de Donald Trump, luego del periodo de Biden, me pareció un poco, digamos, raro que pudiese ser como un candidato viable para el Partido Republicano en el hecho de que Donald Trump no solo en su primer gobierno, digamos, algunas de las políticas fueron bastante contradictorias, sino que también genera, que a mi parecer es uno de los puntos mucho más peligrosos de este tipo de discursos, un enfrentamiento constante con lo que es la institucionalidad. Es decir, el atentado al Congreso de Estados Unidos, casi por primera vez en la historia, justamente luego de recibir la presidencia, salvaguardó a los 1.500 condenados por ese mismo caso y prácticamente les dio libertad plena, que habla mucho de lo que viene y cómo se va a mover, un poco entre venganzas con los que no están y de apoyos con los que sí estuvieron, Y, aunque hubiesen tomado caminos ilegales. básicamente, sí, él habla mucho de, por ejemplo, cuando habla de inmigrantes, de los delincuentes, ¿no? Los inmigrantes son amenazas para la seguridad nacional. La verdad que Claro, ahí, por ejemplo, vemos una contradicción cuando él habla de inmigrantes como amenazas a la seguridad nacional. La verdad que ignora que las personas que atacaron el Capitolio son amenazas también para la seguridad nacional. Porque fíjate que claro. acabamos de ver una fundamentación
completamente normal, más allá de que no se hizo al aire libre como siempre se hace, sino recinto, pero normal, con el presidente saliente, con los funcionarios del gobierno, todo completamente en Claro, paz, con las familias, como fue siempre, ¿no? En cambio, el año pasado, unos días antes de la juramentación de Biden, que al final salió todo bien, ¿no? Pero con un alto dispositivo de seguridad, vimos este papelón que fue el tema del Capitolio. el Congreso, Hay claro. una contradicción, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas. Sí, es decir, yo creo que gran parte de estos discursos que son como muy incendiarios y totalitarios, que se nutren mucho si tú te pones a ver de, de la irrealidad de las redes sociales, porque con este tipo de discursos y el tema del migrante casi siempre es el chivo expiatorio perfecto, porque genera en las sociedades de acogida una lejanía con ese que llega. Entonces, el otro, el desconocido, casi siempre genera un temor. Entonces, es muy fácil capitalizar el miedo, que es Pero, el miedo pero, y, al que el otro haga algo. pero justamente sobre eso que mencionas, sobre el miedo, o sea, digamos, puede llegar a ser una reacción normal justamente del ciudadano del país de acogida, pero que hace Trump y lo que hizo su campaña, sobre todo yo quiero marcar un personaje en particular que a mí me parece que es muy peligroso, pero pasa por debajo de la mesa, que es el vicepresidente J.D. Vance, Sí, que al lado de Trump al lado de Vance es un nene de pecho, porque sí, sí. básicamente Vance no solamente este, busca el target a esta audiencia que tiene el miedo que acabas de decir, sino que lo fomenta. Lo vimos, no sé si te acuerdas, en el debate presidencial con Kamala Harris. Vance básicamente mentía sobre hechos que él le atribuía a migrantes. O sea, que él también fomenta eso. No solamente. Claro, los hechos caníbales y eso. Es que el detalle con este tema es que, es decir, hay un miedo que puede ser común y notable a través de ese miedo al otro y el encuentro al desconocido. En las sociedades, pues eso se rima un poco con la propia cercanía y con la propia inclusión de las comunidades migrantes en las sociedades. Estados Unidos es un ejemplo de ello. Es un país fundamentado prácticamente en comunidades migrantes que generaron a través de sus propias identidades un arraigo dentro de esa sociedad. Ahora, lo que hacen estos discursos muy incendiarios con el tono del migrante es que el migrante en sí mismo también es como un ser sin derecho. Al no tener una especie de legalidad o estar atado a legalidades muy inestables, ese migrante no tiene con quién quejarse en sí mismo. Y es muy fácil para ellos agruparlos dentro de un discurso que la gente, es decir, estos discursos son incendiarios, son falsos, son casi siempre como reaccionarios y buscan desmeritar y casi deshumanizar al otro para generar este temor, ya que la gente, en muchos casos, es muy fácil de que entregue su libertad por su seguridad. Entonces, los que cazan en río revuelto, en este tipo de discursos, que lo podemos ver quizás en muchas sociedades crecientes, yo a veces lo noto un poco en Europa, donde, digamos, son países donde llega una gran gama de migrantes de distintos lados del mundo, en ciudades grandes, digamos en España, donde solo es necesario quizás uno tener una relación directa con la dinámica de la urbanidad y de la ciudad para entender que todo el mundo de alguna manera convive en una urbe muy grande y que pasen cosas, puede que pasen cosas. Pero los discursos de temor, los discursos que generan esta idea de inseguridad y de miedo al otro, lo que busca es que esa persona entregue su libertad, porque es mucho más sencillo entregar por su seguridad, aunque no existe un peligro latente. Yo creo que el tema de los migrantes en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, creo que nosotros como venezolanos, a mí siempre me sorprende esa simpatía tan llamativa hacia Trump y hacia estas políticas, sobre todo, que, bueno, yo entiendo mucho la dinámica de lo que representa el trauma de lo que hemos vivido y que también afuera la dinámica política ha sido muy nociva en cómo se trata la tragedia venezolana, desde la instrumentalización por un lado, pero también desde la negación del otro, y te deja como a la deriva de qué puedo creer y qué debo creer o a qué postura debo tenerme. Pero ciertamente Trump con los venezolanos no solo ha sido como una comunidad migrante más, sino nos ha utilizado como chivo expiatorio para englobar una serie de problemas de seguridad que puede o no tener Estados Unidos, prácticamente al punto de la deshumanización y la mentira, igual como pasa con las comunidades haitianas que no solo están llegando ahorita, sino que tienen décadas en Estados Unidos y que de una u otra manera
el tono de la deshumanización es muy peligroso porque la deshumanización hace que la gente, me acuerdo mucho porque estos discursos son mucho más latentes últimamente y creo que estas figuras que parecieran ser racionales, que todos parecieran como blogueros de Twitter, de repente tienen toda una postura para vociferar, pero también tienen el poder detrás para que esa palabra no solo se quede en un tuit vago de una cuenta anónima, sino que tome mucha fuerza. Un profesor nos hablaba mucho de que en los tiempos del nazismo, una de las cosas que pudiese verse a futuro o analizarse era la idea como de la implementación de una cosa que se llamaba la máquina antropológica. La máquina antropológica, en verdad, era que el ser humano, al racionalizar en la ilustración el mundo, le quedó al final su propia racionalización, el entender qué es lo humano y qué no es lo humano. Entonces, cuando a través de ideologías políticas o a través de discursos incendiarios se determina qué es lo humano y qué no es lo humano, es fácil desmeritar al otro, es fácil que el otro sea considerado un animal. Y yo creo que el discurso en el que un migrante, no el delincuente, como tú dices, porque delincuentes pues fueron los que también tomaron el palacio, el Capitolio, delincuentes también son los que andan armados y participan de casi redadas en grupos de ultraderecha, casi con mucha simbología nazi, eh, pero ahí no va el detalle. No tiene ningún tipo de pudor en mostrar símbolos nazis. Así que, o sea, no, por supuesto que me estoy refiriendo a grupos, a los grupos radicales y violentos, llegado a ver quizás en marchas y no sé qué, que son en realidad grupos pequeños, Exacto. pero no por pequeños menos importantes. Así que solamente quería aportar eso. Ahora, eh, que sigas con tu punto porque después quiero volver a algo, pero me hablabas Claro, de esto de los grupos pues simbologías. claro, porque es que al final, si tú te pones a ver, es bastante interesante porque eso es lo que tú dices, son grupos pequeños, pero que no tengan ningún tipo de pudor en demostrar esta simpatía con regímenes totalitarios del pasado y con posturas bastante deshumanas, es porque hay una cancha abierta a que esto pueda ser. Incluso por lo menos lo que como me dio una discusión ahorita del saludo prácticamente nazi de Elon Musk en su discurso, y que si fue un saludo raro o que si no fue. Yo creo que la discusión no está mucho en si fue un saludo raro, si fue, bueno, parte de la algarabía. Fue primero la repetición del gesto y segundo, es muy raro que parte de la algarabía te genere ese gesto, que es muy particular. Ese gesto no es, no es como rascarse la nariz, levantar el brazo de esa manera. Y aparte Eh, eh, si somos honestos, Elon Musk, la verdad que es un personaje bastante raro, bastante extraño. sí, exacto. Por O eso es que sea, entiendo un poco que sea un saludo raro, pero creo que es un saludo raro que va atado a la simbología que quiere representar el saludo. y pasa que, o sea, cuando vemos el video y aquí lo estamos viendo de nuevo, em, es como, le sale como un impulso, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando haces algo tipo porque te fue. Sí, Pero no, o sea, como se que te le fue engaña. porque se te fue, pero porque en realidad tenías ganas de hacerlo y se te fue la mano sola. Le Se te fue ganaron la- los pensamientos intrusivos. Sí, 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 tal cual. Este, Como que, quería volver, antes de que sigamos con Elon Musk, porque quiero hablar de él un poco más ido, tipo que genera bastante conversación. Y tú hablabas de estos, o sea, políticos blogueros, porque ahora Elon Musk forma parte de la administración. eso. Hablando de qué era. Él es básicamente un tuitero, ¿no? Un loquito que se la pasa poniendo cualquier cosa chequeado o no, lo que sea. Pero volver al tema de Trump y los venezolanos, porque lo mencionaste. Este, Sí, sí. es muy interesante esto de Donald Trump en su primer mandato se apalancó mucho en el tema de la crisis venezolana con sus intentos de deponer a la dictadura de Maduro. Y la verdad que haya avanzado no lo suficiente, que es otra conversación. Bueno, el tipo estuvo bastante interesado, hubo enviados que se encargaban del tema de Venezuela, había mucha vocería.
Pero ahora yo siento que trae el como postura un poco más suave. Es decir, esta vez no tiene a Mike Pompeos ni a Jones Boltones eh, como que hablando permanentemente del tema. No ha sido como una bandera de él en la campaña, sino él utiliza mucho agua a escudar eh, el tema de los venezolanos. Pero Sí. no es loco que Trump abiertamente hable de la migración venezolana y eso en vez de generar rechazo en la comunidad venezolana de Estados Unidos, genere aplauso o que genere simpatía. Porque fíjate que la respuesta que uno se suele encontrar es, no, pero es que ellos son malandros. Los que están entrando son malandros. Se está generalizando una cosa que a mí me parece verdaderamente sorprendente, porque te dicen, bueno, no, es que los que están entrando ahorita es puro malandro. Y Sí. esto dice mucho me parece a mí de el tipo de comunidad y el choque que está teniendo la comunidad venezolana en los Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que ese tema es bastante interesante porque maneja como distintas capas de lo que se dice y cómo se percibe lo que se dice. Creo que tendría que ver mucho que ver con la percepción de la realidad de ahorita en, digamos, en la contemporaneidad de las redes y todo este meollo. Yo creo que sí, hay una parte que innegable con la migración venezolana, que no es la única a la que se enfrenta. Creo que son procesos normales, muy negativos, pero que ocurren en todo proceso migratorio masivo, que es la endofobia. Mira, hay unas comunidades venezolanas que se han construido a través del rechazo también de un otro, a través del clasismo y a través también del racismo. Y al emigrar, no, no es que, digamos, matizan, entienden su lugar como migrante en una nueva sociedad como un lugar de empatía, sino más bien un lugar de diferencia. Y en Estados Unidos pasa mucho, sobre todo con las historias del Darién, que son pasos masivos donde miles de venezolanos han cruzado, donde obviamente pueden que hayan personas que hayan, sí, que hayan sido delincuentes, que estén utilizando esos pasos, pero creo que no es innegable que la mayoría de la gente, como en todo proceso migratorio, solo busca un mejor futuro, y un mejor futuro no de forma pasiva, que eso es otra cuestión que a veces pasa con los migrantes. Se piensa mucho del migrante como que pasivamente llega y solo está ahí como un ente vago en la sociedad. Pero el migrante es una participación activa porque participa de la economía, incluso cuando no tenga a veces los derechos suficientes de lo que significa vivir en esa economía. Participa también en el bagaje laboral, también participa en lo que es construir ciudadanía, participa de todo este entramado, solo que no se ve como parte de él. Entonces el migrante incluso a veces puede entrar en dinámicas que pudiésemos notar un poco hasta esclavistas. Es decir, está, existe, funciona, pero legalmente como no existiera. Y creo que jurídicamente cada vez se trata o cada vez se trata de poner muchas más trabas, que lo hemos visto, por ejemplo, creo que en estos mismos decretos de Trump, lo que eran las plataformas para conseguir las citas del TPS y del asilo que se habían extendido, sobre todo después de lo ocurrido el 28 de julio, pues ya todas esas plataformas están caídas. Entonces miles de venezolanos que van a ese país, así como fueron miles de otras nacionalidades, a participar y que dentro de todo ese proceso ocurren situaciones quizás de violencia y quizás haya gente, es normal. Es decir, por lo menos cuando ocurrieron las migraciones italianas, irlandesas, a finales del siglo XIX, principios del XX, también habían bandas y también habían, digamos, focos de delincuencia. Eso genera de que esas comunidades sean percibidas solo como delincuenciales. No, porque ya luego hacen vida. Eso está tan documentado que hay obras de teatro y películas, hay documentales, hay miles y miles de archivos. El FBI y las autoridades y los jueces implantan hasta incluso formas de combatirlo. O sea, que no es una cosa que sea algo nuevo, algo Claro. verdaderamente que ya ha pasado muchas veces. Y claro, por supuesto, la solución fácil es directamente bloquearlo, ¿no? Como si tuviera más derecho, vida mejor, un migrante que llega por avión o por barco en ese momento, que uno que llega Claro. sufriendo por tierra. Es que al final creo que ahí es donde entra digamos, pues, como venezolano o como nacionalidad, sobre todo en un proceso migratorio,
tan masivo, deberíamos como que analizar un poco también esa relación que tenemos con el otro, que digamos lo que hablábamos también en el otro episodio, era la idea de entender un poco lo que entendemos como cotidianidad, no desde lo outsider y, por ejemplo, de lo Nietzsche y prácticamente el inclusismo muy marcado, sino se pensaría que también un proceso migratorio generaría mucho más empatía y una ruptura entre esa separación de clases, pero creo que también al salir mucha gente solo quiere cuidar su parcelita y que nadie la entorpezca. Yo creo que también eso tiene que ver un poco con la dinámica del venezolano, que no solo es el venezolano, sino también el voto latino fue como llamativo en su apoyo a Trump. Y yo creo que pasa una cosa, es decir, con Venezuela pasan muchos factores. En uno de esos puede ser el trauma, en otro también es la postura y la negación de otros partidos que pudiesen serse más pro-migrantes ante lo que nos ocurre por, digamos, similitudes ideológicas que obviamente genera un rechazo y genera una confrontación y una contestación que a mí me parece muy necesaria porque tampoco del otro lado recibimos, digamos, un entendimiento, un trato empático al ser migrante, que creo que es como lo mencionaba Reinaldo Arenas, que es un escritor cubano, es la dificultad de ser un migrante de una dictadura que se vende como de izquierda o una dictadura que tiene talante comunista, que desde por sí ambos posturas políticas, tanto conservadoras como digamos con un tono mucho más liberal, te odian. Una porque está arraigado en su idea, un nacionalismo marcado, y la otra porque rompes con su discurso ideológico. Sí, Pero el tema con el voto latino, que es mucho más generalizado, no solo atañe a nuestro problema sí, y a nuestro contexto actual, creo que también ocurre otra cuestión. Y ocurre también que a veces se estudia mucho cuando ocurren las cosas, pero no porque ocurren. Y con el auge de estos partidos muy nacionalistas, sobre todo también en Europa, que creo que hay países como Alemania, también en España, en Italia, con Meloni, y también en Francia, creo que se está incrementando una idea ya prácticamente de nacionalismo exacerbado que roza en el chauvinismo y en algunos puntos en cuestiones totalmente inhumanas. sí, Pero yo creo que ocurre también porque en toda esta idea de lo que es la lucha de los derechos humanos, siento que sí ha habido, por ejemplo, siempre me parece interesante, sobre todo en este tipo de casos, cuando gana un personaje como Trump, es claramente, es una palabra fea, tipo oligarca que maneja y que busca el Estado y el control del poder económico, y por eso vemos a Zuckerberg, y por eso vemos al de Amazon, a Jeff Bezos, y por eso vemos a Elon Musk atrás, porque es prácticamente una cúpula económica que ahora quiere controlar el Estado político y jurídico, para tener muchas más facilidades en su, digamos, bueno, en su afán de tener mucho más dinero. Pero lo interesante es que ellos nunca han sido como nunca lo hemos enmascarado. En verdad son tajantes y son claros en que eso es lo que persiguen. Entonces, si una persona tan claro, también irrumpir con derechos laborales, irrumpir con derecho, digamos, a la atención médica en un país como Estados Unidos, donde un gran porcentaje de la población no tiene seguro médico, donde la mayor deuda, es decir, es uno de los países con mayor deuda médica de sus ciudadanos, que por el tema de Luigi Mangione viene un poco de todo eso y de lo que hay detrás de esa industria. Todo eso va jalando y tú te preguntarías a una persona que sea, digamos, un obrero de clase obrera, que obviamente se maneja con lo justo, ¿cómo es posible que tenga una afinidad tan tajante con este hombre? Y yo creo que también es porque desde las otras posturas políticas se han olvidado mucho de lo que son las dinámicas económicas del que trabaja y de la postura del obrero y también de su identificación. Entonces, estos personajes con discursos muy tradicionalistas, conservadores, donde, digamos, la dinámica masculina impera sobre lo que debe ser y se crea todo este aparato de un fantasma que nos va a acechar con una bandera de colores y va a envolver a nuestros hijos en una cama de perdición. Creo que obviamente a través también del control de los medios de difusión, porque si tú te pones a ver, y Zuckerberg y Elon Musk, que son los dueños de Meta y de Twitter, que son focos de opinión, y donde manejan el algoritmo, pues también generan el consumo de cierta cantidad de noticias que están permeadas de cierta manera. Yo lo he visto en Twitter. Twitter, yo tengo muchos años usándolo, sí. y obviamente tenía Gran Twitter. mucha...
Tiene como que, obviamente siempre he sido de opiniones, de gente que monta cosas random, pero ahorita incluso aunque no sean como posturas políticas cercanas a las mías, tengo una cantidad cada vez que me meto de tweets xenófobos, racistas, misóginos, Sí, de cuentas muy random que tienen pocos seguidores, pero quizás un tweet con 40.000 likes. Y tú dices, "Ah, ¿cómo este tweet llega al timeline de tantas personas? no, De hecho, gente piensa a veces, y es curioso, ¿no? Porque o sea, para algún desprevenido, y quiero meter varios puntos, poco de contexto. Cuando tú usas Twitter o X, tenemos la pestaña del para ti y la pestaña del siguiendo, que toda la vida nosotros, no, al mismo tiempo, porque estudiamos juntos, porque empezamos, o sea, somos contemporáneos, del siguiendo antes tú filtrabas a tu gente y en el siguiendo básicamente el cambio que hubo en un momento fue que no te salieran las publicaciones de forma cronológica, sino desordenada, ¿no? Que no fuera una cosa que te haga preso del tiempo. Pero ahora, con la pestaña para ti, que es básicamente la pestaña principal, la verdad es que te sale cualquier cosa de cualquiera y muchas veces el para ti no es tan para ti. Porque efectivamente, si yo no, consumo cierto tipo de contenido, si yo consumo manzanas, peras, es muy raro que además de manzanas y peras me metas más naranjas, por decir algo, que claro, manzanas y peras. Es algo de lo que está pasando. Y quiero también puntualizar un poco porque lo mencionaste a la pasada en un punto, el tema de los migrantes, porque Donald Trump entró al gobierno el 20 de enero y bueno, lanzó un paquete de medidas, sacó un paquetazo, ¿no? Me recordó aquí en Argentina a Milei, que en sus primeros días también lanzó varios decretos. Este, porque bueno, básicamente se trata de romper lo anterior porque lo anterior no sirve y lo nuevo, lo que yo hago, es lo que vale, ¿no? Esta idea de que todo cambio en sí mismo es positivo porque se cambia. Que es una forma, para mí, esto es una opinión mía, es una forma de engañar a la gente porque sí, anuncias un montón de cambios, pero por ejemplo, hay cambios que son estúpidos. Por ejemplo, esto de que Donald Trump llegue al poder y diga que en Estados Unidos, que Make America Great Again, ahora solamente hay dos géneros y que se venda como algo revolucionario, es como, bueno, what the fuck. Ni siquiera te estoy valorando si estoy a favor o en contra de idea conservadora de que solamente hay dos géneros, sino, ¿qué carajo es claro, esa decisión, supuestamente, de parte de un presidente? Por decir algo, y capaz podamos hablar un poco más de eso adelante, pero entre las medidas, lo mencionabas tú, hay algunas medidas restrictivas en cuanto a la migración. eh, sí, se va a dificultar aún más el tema de las peticiones de asilo. De hecho, en este momento pareciera que no se puede pedir asilo directamente, porque ya en la administración anterior se había implantado una medida que era justamente la de solicitar asilo sí, asilo a través de puertas de entradas oficiales con la aplicación CBP One. Esta aplicación que dejó de funcionar inmediatamente después que entró Trump. Además, para los cuatro países, eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, se había implantado este programa de paro humanitario que también está completamente detenido en este momento. Pero no solamente desde ahora, sino desde que Biden dejó de ser este candidato, porque desde que entró al juego Kamala Harris como la voz cantante de los demócratas, este programa ha tenido una disminución en cuanto a su acceso y digamos que fue una alternativa interesante porque a través de un patrocinio de alguien que estaba en Estados Unidos con poder adquisitivo y cierta comodidad, claro, cumpliendo ciertos requisitos de elegibilidad, lograron que hasta 500.000 personas llegaran de forma legal a los Estados Unidos como les gusta a ellos, por un avión, con todos los documentos, con toda la cosa, como si fuera una documentación oficial, perdón, una migración oficial. Entonces, hay varias cosas y quiero que me hables un poco de esto de el tema de los géneros, ¿no? Que fue un punto curioso, pero claro. bueno, se dio, ¿no? Esto de que el presidente de Make America Great Again ahora es el que se encarga de decir cuántos géneros hay. Ahí. Sí, yo creo que de por sí, es decir, este tipo de medidas, muchas de las medidas que vemos a veces en este tipo de gobierno
que buscan como censurar o limitar algunos tipos de identidades, algunos tipos de identificaciones, de procesos que, según ellos, están en esta lucha, esta guerra cultural contra lo que es la Agenda 2030, que se repite El mucho, que, anti-woke, que a ellos les encanta decir. exacto, La palabra woke la usan más ellos que los woke. en general, que obviamente decir, yo creo que son como, no soy un experto político, pero siempre me parece muy llamativo eso, como la irrealidad de lo que ellos consideran conflicto. Que en muchos casos, la otra vez estaba viendo, me pareció muy interesante, y creo que va ligado un poco a esta idea porque también las políticas segregatorias van ligadas mucho a una idea conservadora de lo que es lo correcto, lo moral y lo familiar, que prácticamente vende un poco la idea de los Estados Unidos de los 50. Y esta imagen muy idílica de la madre en vestido en casa haciendo un pastel y el hombre trabajando y los niños jugando en el jardín. Es claro, hay una idea del retorno y una idea que me parece bastante tajante, que de una u otra forma se nutren entre ellas y nutren también políticamente lo que generacionalmente está ocurriendo. Que es como una videoensayista que se llama ContraPoint. Me pareció muy interesante porque ella habla sobre el papel del incel. El incel es como una categoría, me parece que llamativa porque es como celibato involuntario. Digamos, hombres que no voluntariamente no tienen ninguna relación, digamos, con una mujer o no tienen, digamos, relaciones sociales bien amaestradas, entonces están encerrados en estas dinámicas bueno, de discursos muy nocivos y muy misóginos en contra de toda libertad, porque eso los hace ellos sentir menos hombres. Entonces creo que todo se nutre un poco en el hecho de que estos jóvenes son también participantes políticos y que eso lo podemos ver mucho en redes sociales, como crecen cada vez estos discursos. Eh, Hay algo que ella dice que me parece interesante con esto, porque desde un principio pudiese generar un rechazo directo. Tipo, bueno, estos jóvenes no se han sabido asimilar en el mundo como seres humanos y empáticos, porque eso es otra, como si el mundo les debiera algo y no desde que deberían ser partícipes del mundo, como somos todos a través de, bueno, de la educación, de los valores, del respeto al otro, sino prácticamente el mundo te debe, ¿no? Debe, según su pensamiento, les debe una mujer y se las ha quitado. Que es parte mucho de los discursos conservadores de otros influencers que están a la parte de Trump. Ya menciona, claro, es que al final estos jóvenes están creciendo con una nostalgia de un poder pírrico que tenían antes, que no quiere decir que sea un poder que estaba incorrecto, sino que sencillamente, claro, todo el contenido que están consumiendo va a partir de esa nostalgia, que les imposibilita adentrarse de alguna manera en sociedad. Y creo que esto se genera a nivel político un poco en el derecho, en, digamos, en la nostalgia de políticas como las de Trump, políticas que me parecen también bastante llamativas de lo que se podrían considerar libertarios o liberales. Son políticas muy conservadoras, son políticas de la familia nuclear, son políticas donde cualquier tipo de disidencia o diferencia es prácticamente rechazada y perseguida. Por eso el tema de los migrantes, por eso el tema de las comunidades LGBTQ+, Sí, por eso todo este tipo de temas, porque es como que todo pareciera atacar ese núcleo perfecto de la familia clásica. Y todo el mundo, en verdad, creo que muchos de los partidarios de Trump, y lo podemos ver también un poco con los venezolanos, que no tienen ni siquiera una voz política a veces en Estados Unidos, pero son muy tajantes con su posición. Y a veces ni siquiera por lo que pueda o no pueda hacer Trump en el caso de Venezuela, que creo que cada vez es más, le importa menos lo que ocurre en el país o no. ujú, Es más porque según ellos defienden su ideal de lo que debería ser conservadoramente la sociedad. Y no todo es, no, y no la aceptación del otro, sino los límites, las barreras, las fronteras delimitadas, lo que debe ser y lo que no debe ser. Y un poco lo del tema de que solo hayan dos géneros es eso, es lo que debe ser y lo que no debe ser. Que puede ser un poco, como te comentaba hace rato, un poco la idea de la máquina antropológica, que es humano y que no lo es, que debería ser parte del humano y que no lo debería ser. Creo que va un poco ligado a toda la cuestión.
en ese caso. Y por eso son medidas que toma ahorita, porque son medidas que van a explotar mucho en lo que no son como, no tienen ningún sentido, pero en redes sociales y en todas estas comunidades va a ser Horrible. como una pequeña victoria. Sí, sí, sí. Y yo quiero acá confesar una cosa. Me rompe la mente las pelotas. ¿Verdad? Em, este tema que mencionaste de los libertarios, ¿no? O de los liberales. Ahora hay Sí, como eso, esa dualidad. eso, Me duele mucho, la verdad, como que disfruta del castellano, que un grupo que se haga llamar, que se haga liberal, gente defiende cierto tipo de liberalismo, pero muy atado a la palabra, como defender las libertades, ¿no? Básicamente, sociales, económicas, sea, culturales. Me rompe mucho las pelotas que la gente que está levantando banderas del liberalismo o de libertarios sean realmente súper conservadores. Hay una contradicción muy grave en eso. Pero no sé, una cosa un poco más inocente de mi parte, no sé si es una contradicción involuntaria o es tratar de apropiarse de algo, de un concepto tan importante como la libertad, pero la libertad es claro. la que yo quiero, es la que yo defino. Que por lo menos yo creo que incluso muchos, sí, es muy consciente, es muy consciente que muchos se catalogan como liberales en lo económico, conservadores en lo social. ¿Qué representa No, eso? no, no. Liberal en Eh, lo económico, retrasado en lo mental. Así es. también, también, a mi parecer, pero yo creo que eso determina una cosa, y el tema del gabinete económico que tiene Trump atrás, que es prácticamente el no feudalismo y prácticamente monopolio de lo que representa Amazon, Facebook y Elon Musk con Tesla y Twitter y toda la vaina, pasa algo, es decir, los poderes económicos están cada vez aglomerando mucho más, que por ejemplo Estados Unidos es una sociedad del capital y todo esto tiene mucha predominancia, pero hay detalles, sobre todo en la creación de monopolios sí, de monopolios, que siempre son muy tajantes como para no romper con esa idea de libre competencia. Y esta gente que cada vez no solo genera toda una matriz de opinión a través de manejar las plataformas que consumimos y lo que vemos, también de seguir el rastro de todos esos pequeños datos, que la data cada vez tiene un valor mucho más importante en cómo se ve el mundo, Tal porque cual. los datos de cada ser humano tienen mucho valor y toda esta gente los posee. Ahora no solo son entes económicos, sino son entes con una participación política directa. Y Trump, que por eso Mark Zuckerberg salió hace poco prácticamente con un mullet a lanzar de que él era macho man y le iba a Trump, porque claro que sí, es porque Trump prácticamente dijo, incluso en contra de todas las políticas que mantiene la Unión Europea en ese tipo de cuestiones de ciberseguridad, y que iba a tumbar todos los mecanismos que por ley debe tener una red para filtrar contenido, porque eso era en contra de la libertad. Y obviamente eso le conviene a todos ellos, porque si esos filtros se quitan, la idea de la información se pervierte mucho más y son mucho más los datos que pueden obtener de cada ser humano. Entonces yo creo que con ese caso es muy llamativo porque eso, podemos ver cómo en verdad hay como una cercanía totalmente y tajante con estos personajes y lo que representa Trump en el poder, que por eso decir, Elon Musk ya participa del gabinete y que compra Twitter, yo creo que para modificar un poco la idea de lo que se consume y qué consume la gente, el miras de estar echando. Tampoco sí, el carajo no es gafo y sencillamente lo hizo. Ah, tú dices Que que creo esto que ya era algo que tenía, una carta que tenía pensada bajo la manga. O sea, cuando vimos, pues, no sí, recuerdo bien la fecha de la compra de Twitter, ¿no? Pero cuando vimos este cambio, ¿tú crees que ya eso venía, ya se venía cocinando? sí, sí. Y bueno, como para terminar un poco la idea de los libertarios y los conservadores, yo creo que, claro, esta gente busca es una liberación económica, que pareciera que, claro, todas las demás medidas, a veces creo que es como que tomarlo en pinza. Yo tampoco soy un experto economista, ni político, pero sí creo que hay como un mecanismo, sobre todo en el control y en los derechos laborales y de
digamos, de libertad de competición que no se regula solo. Entonces, esta liberación o esta idea de liberalismo económico es muy ligada a lo que, digamos, defiende mucho Milei, que es este narcocapitalismo, que es prácticamente el mercado devorándose a sí mismo. Y todo lo demás que lo pueda limitar, quitarse. Es decir, toda ley que limite el monopolio, toda ley que limite cualquier tipo de control, quitarse. Porque eso, bueno, daña el mercado. Igualmente, leyes laborales, leyes de cualquier de este tipo de estilos, quitarse porque dañan el mercado. Entonces, pero son extremadamente conservadores en lo social, porque no persiguen una idea de libertad. Y creo que parte de todos estos discursos en Internet es que la palabra libertad es un ente vago, puede significar cualquier cosa en este momento. Y obviamente hay una reapropiación de esta palabra en decir, porque eso es decir, ya incluso el lema, viva la libertad, carajo, ¿qué libertad? ¿Cómo se maneja libertad? ¿Puede existir solo libertad desde lo económico de grupos muy específicos si no hay libertad en lo social? Pasa mucho en ciertas dictaduras, que pudiesen ser dictaduras con un crecimiento, como China, un crecimiento económico masivo, pero una población diezmada a nivel de político. Es libertad. El consumo exacerbado es libertad. Entonces, claro, ahí entra como un par de cosas, pero obviamente son, en muchos casos, que es lo que te permite también el Internet, reaccionarios de salón y reaccionarios de pupitre, pero esos discursos calan en la gente y luego pueden desencadenar en lo que desencadena por lo menos una toma del Capitolio de Estados Unidos, en lo que desencadenan grupos extremistas que a veces pueden cazar migrantes, grupos armados que se van llenando de adeptos. Poco a poco va calando políticamente hasta que la gente, eso, quizás por una idea de seguridad, seguridad en general, seguridad de mantener lo que ellos creen que es correcto, limitar la libertad del otro, porque el otro siempre puede ser peligroso para mi seguridad, y limitar sobre todo esa libertad del otro, porque el otro en su existencia puede perjudicar lo que yo creo. Es un poco endeble entonces esa idea de lo que creen y lo que defienden, si solo la existencia de alguien más siendo libre por entero, pero siendo ciudadano, les pervierte. No, Y y con el tema de Trump, avanza hasta que te invadan Polonia, básicamente. exacto. Entonces es como, bueno, sí, así, dale, no hay problema. Y con lo de los mochos sí quería decir, al final todos sabemos cómo el algoritmo modifica mucho la percepción que tenemos de la realidad, que es lo que yo te decía un poco con el tema de por qué apoyar tanto a un tipo que directamente me está insultando, me está denigrando como nacionalidad, está tratándome a mí dentro de todo, porque no digo que no existan los malos, pero dentro de esos malos está tratando a toda una comunidad de 8 millones de venezolanos, así como otros migrantes. ¿Por qué yo lo apoyo? Porque hay una discordancia entre realidad y discurso. Entonces yo creo que ahí es donde entran las redes sociales. Y en esa discordancia sabemos que el algoritmo, a veces la gente piensa que el algoritmo es como una nube de libre albedrío que nadie maneja, pero todo eso está manejado y no es conspiranoico, es esencialmente cómo funciona y lo que te permite ver si el contenido que tú quieres ver te lo modula. Por eso cuando el contenido que quieres comprar, todo lo que puedes mencionar, te lo va modulando para que tú parecieras tener todo dentro de tu teléfono. Y eso también es manipulable. Entonces yo creo que el tener una red social como Twitter y como hemos visto, que se han quitado muchas dinámicas, lo que es también lo del gas azul, que cada vez, bueno, la mentira es rentable y la viralidad a través de la mentira es rentable, podemos ver que, bueno, sí creo que se haya modificado un poco la matriz de opinión en apoyo a Trump, que se une con los otros factores que yo te digo y también, digamos, con eh, sí, como un olvido de otras posturas políticas a ciertos grupos sociales, y que todo eso termina desencadenando, porque no solo es en Estados Unidos, aunque Estados Unidos genera como una perspectiva mundial, pero sí es un malestar cultural que está ocurriendo casi en todo el mundo. Eh, no quiero dejarlo ir porque me parece importante meter este bocadillo. ¿Vale? Tú dijiste hace poco que no eres un experto economista y yo creo que vale más que mil palabras.
si fueras un experto en economista, no tuvieras ese radio que tienes atrás, que es de 1942. Y Sí, nada, no. por Pero supuesto está bonito. que tu principal cuadro de arte de tu habitación, o no sé dónde estás grabando, sea un cuadro que dice Rainbow, bueno, pues habla mucho de lo woke que eres, de lo mucho que apoyas la Agenda 2030. Este es lo que te diría Claro. uno de estos caballos Ah, no, total, conservadores. total. Ya, en Twitter a mí me sorprende porque en Twitter a veces, solo sencillamente por dar, digamos, una opinión, pareciera que parecen una llamarada de que Oh, salen por todos lados. y tú sabes que tú pasas por un zurdo de mierda, ¿no? O sea, en la calificación, por ejemplo, esta Pudiese ser. que inventó Milei, gritos y a los insultos, tú pasas por esa clasificación. Eres perfectamente calificable de esa manera. Claro, porque es interesante que Qué loco. todo lo que sea disidente, porque ni siquiera es como postura, es decir, tan tajante, sino sencillamente lo que sea medianamente disidente o analítico de lo que hacen. Incluso, y lo voy a comentar porque me parece muy llamativo solo ese detalle, aunque todo lo demás me parece un poco vomitivo. Hay un periodista venezolano en ¿Quién? Twitter, con, por ejemplo, Orlando Avendaño. Siempre me parece que con la situación de Venezuela es muy coherente en Sí. su forma de informar. Entonces ahí uno sabe que tiene, digamos, el criterio de un periodista, pero con todo lo demás es prácticamente un fanático desaforado Sí. de Trump y de todas estas políticas. Pero hace poco tuiteó algo que me pareció muy interesante, no me acuerdo sobre qué situación, pero que decía, MAGA es lo que diga Donald Trump. Lo que Ah, no diga Donald Trump no participa. Entonces, eso me hace entender mucho de la perspectiva que tienen ellos. Es decir, un poco, aunque la gente a veces no entiende porque solo ven izquierda y derecha, pero no ven los signos que construye cada personaje, es un poco cuando Chávez era sí, el señor. núcleo del chavismo, exacto, el diseñador de la vida de todo. Entonces, ¿Te claro, es acuerdas que interesante ver, Chávez en Venezuela era el presidente de la República que había, digamos, controlado absolutamente todo, pero se osaba decir, no, es que esto está pasando porque Chávez no lo sabe. O sea que exacto, incluso hasta cuando pasen cosas malas, Trump va a tener claro, esa suerte de defensa. Bueno, pero es que, ¿qué puede hacer Trump por el, qué sé yo, por el Departamento de Seguridad Nacional si está enfocado en otra cosa? O sea, es una mirada muy peligrosa y es una forma de relacionarse con la política lamentable, lamentable, viejo. claro, porque al final si nos ponemos a ver, no lo que está detrás no es una idea política que trasciende a los hombres, sino trasciende la megalomanía de un hombre, la política. Entonces, a mí me Seguir parece al, interesante. seguir al político como si fuera una estrella, un rockstar. Claro, y eso sí tiene Donald Trump, que también viene un poco, pues yo creo que con lo que es las redes sociales y cómo percibimos la realidad. Y nos podemos a ver un poco, personajes, yo tengo, digamos, conociendo un poco la figura de Donald Trump, como desde que estaba pequeño veía televisión y aparecía en un reality show de TLC. Era un Ah, claro. personaje entre como el ego económico norteamericano y todo el mundo, pero nadie lo tomaba realmente en serio. En verdad eran todos Sí, como programitas que como tiene mucha plata, que está con mujeres, pero que hay, igual como pudiésemos hablar de Milei y sus inicios, era prácticamente un loquito de centro que gritaba y gritaba y gritaba. Ahora, ¿cómo se traspasa la dinámica en lo político? Bueno, se traspasa un poco en la percepción de la realidad y bueno, y también de, bueno, el contexto que se es decir, no todo es que la gente sencillamente se deja llevar, pero también hay crisis políticas que generan estos personajes. Así como las crisis políticas de nuestra democracia generaron la figura de Chávez, esas crisis en las democracias de otros lados generan estos tipos de personajes. Y creo que es donde entra el punto, porque no es tanto como ideologías. A mí el punto más peligroso de Trump, más allá de todo esto que puede ser, es sobre todo su irrupción con la institucionalidad. Porque la sí. institucionalidad en un país, aunque tenga dimes y diretes y errores y aciertos, es lo que, digamos, genera o establece la separación de poderes, lo que establece, digamos, la participación de una sociedad democrática por entero, sin el que pone a dedo, sin el, digamos, eso, la figura del poder ejecutivo general y central. Cuando Y ocurre lo del Capitolio y sí. cuando ocurren muchas de las otras cosas y políticas de Trump, es sencillamente una irrupción en la sensación de respeto de la ciudadanía con sus instituciones.
cuando eso comienza a quebrarse, comienza a peligrar lo que Sí, es sería la peligroso. democracia. Es peligroso y te quería comentar, o sea, te quería aportar de alguna manera que es tanto lo de Trump, o sea, es tan real esto que dices de separar el tema de ideología y el separar a Trump figura que fíjate que Trump tiene muchas contradicciones en cuanto a pensamientos. Él hoy se reúne, esto lo escuché de algunos analistas políticos y politólogos que estuvieron bueno, estos últimos días haciendo transmisiones en distintos canales. Esto lo escuché en BPI TV, que uno de ellos decía, mira, Trump va de la mano con lo que le vayan diciendo. Él hoy tiene que estar en contra de las visas laborales, no va a estar. Y la semana que, o sea, el próximo mandato o el anterior mandato, si el asesor le dijo que tenía que estar en contra, va a estar en contra. O sea, que no es un tipo que tampoco tiene una ideología tan firme en muchísimos temas. Por supuesto que hay temas fundamentales, economía, etcétera, que seguramente lo tendrá, pero incluso un ejemplo importante es el caso de TikTok. Eh, Todo el lío con TikTok del primer mandato empezó con Trump. Sí, Se sí, produjo institucionalmente a través de las cortes y no sé qué, todos estos límites a los que llegamos en los últimos días, y ahora Trump restablece TikTok como un salvador. O sea que ahí también hay contradicciones. Pero también te quería comentar, ya para ir cerrando, porque bueno, ya estamos cerca de la medianoche en Madrid, el tema de cómo se llenaba el mundo de personajillos, ¿no? Porque sí, más allá del tema de ideologías, porque por ejemplo, no es lo mismo Bukele que Trump, ni Milei que, qué sé yo, vamos a ponerle otro nombre. Tienen matices, es lo que quiero decir, pero son personajes como Tony, que son bastante particulares. Es esto de, sí, lo que mencionábamos antes, esto es de los políticos rockstar, los políticos personajillos que tienen la verdad que un background bastante conservador y no sé, me parece un poco preocupante y que ladilla como el mundo siempre va de un lado a otro dando bandazos, porque ahora Trump sí. cree que es cool ponerse la OMS en contra, o sea, estamos hablando que se llegan a unos puntos que son disparates. ¿Eh? Claro, total, pero por ejemplo, la es un poco tirando al grupo de gente que sigue a Trump. Bueno, lo que es la antivacuna y la idea de control, que es muy llamativo, el tema de las conspiraciones, porque digamos estos grupos y estas comunidades generan todas unas conspiraciones de que, bueno, vacunarse te va a inocular un virus que te van a controlar. Pero quizás A, Elon a ti Musk te lo lo dice, inocularon con el rainbow eso que tiene atrás. coño, hay todo álbum pendiente, Reyes, recomendado. ¿Qué te iba a decir? Pero claro, viene Elon Musk y le dice directamente a alguien, mira, préstame tu retina para poner una máquina y poder leer tus pensamientos. La gente va tipo, ahí no hay conspiración, ahí no hay control, aunque él te lo diga. Pero yo creo que, claro, este tipo de personajes es muy llamativo en la política contemporánea. Yo creo que sí habla mucho de nuestra, como te comentaba hace rato, y creo que sí lo modula mucho lo que consumimos como redes sociales, lo que consumimos como entretenimiento, lo que consumimos con la idea de contenido. Si ya la política no es parte de la sociedad y no somos seres políticos al vivir en sociedad, sino la política también es un contenido de red. Y el ser un contenido de redes, igual que puede pasar a veces con el periodismo y lo que se informa. ¿Cómo informar en redes cuando a veces lo que es real está tan fácil de ser manipulable? Porque incluso cuando hay una noticia que es real, está verificada, que ocurre esto, siempre está la discordia entre si ocurre o no ocurre. Entonces, claro, cada vez nos pervierte un poco más la idea de en qué mundo o qué realidad percibimos. Yo creo que la idea de estos personajillos, que creo que las dictaduras antiguas o no se meten o ni siquiera logran dar con ese punto y ya tienen su control policial dado. Creo que estos personajes se han dado y creo que hablan, como te comentaba hace rato, de este malestar generacional de los jóvenes, en lo que creen, en lo que quieren, en esa nostalgia de una idea pasada, de absoluto, de todo está bien. Y claro, es decir, como que el contexto actual de inestabilidad genera como esa añoranza, esa nostalgia que, si hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama George Steiner, que lo cataloga un poco la nostalgia del absoluto. Y claro, es decir, quizás en una época de cambios como la actual, donde muchas ideas
construidas y prácticamente muy seguras, se han deconstruido filosóficamente y políticamente, quizás hay una idea de esa nostalgia. Y creo que eso atañe mucho a las generaciones jóvenes, más todo este tipo de discursos reaccionarios que se están notando cada vez en estos personajes que se vuelven políticos, en estos personajes que toman mucho más poder, más allá de su megalomanía o más allá de su voz estridente o de sus ideas, sino comienzan a generarse como controladores o como líderes mundiales. Yo creo que es eso, es una época para tener como mucho criterio, pero como que esto nos genera un poco a sentarnos a pensar y ver cómo la realidad en verdad está influyendo, cómo en verdad lo que consumimos y cómo lo debemos consumir. Sobre todo a mi parecer, y bueno, y esta es una idea muy mía, pero creo que también una idea importante. Esto no va ligado tanto a dinámicas ideológicas, porque quizás del otro lado nosotros tenemos una historia de vida que también habla y que también conversa sobre lo que puede llegar a ser la ideología eh, de izquierda y muchos otros casos en el mundo. Yo creo que es un tema sobre todo, y en este momento es muy necesario, de entender el respeto a la institución democrática y cómo la Sí, democracia en sí señor. mismo, que puede ser un sistema que tenga sus fallas, como todo sistema, como toda dinámica humana, el sistema donde el crecimiento ciudadano, económico, social se permite y se nota en la idea de la libertad del otro. Yo creo que con estos personajes y con la política actual, ese es el foco que deberíamos tener mucho más latente. Lo que nos parece democrático, lo que nos suena totalmente ajeno a la democracia. Y mucho de lo que se vende y muchas de las ideas de estos personajes cada vez son más cercanos a la no democracia. Tal cual, tal cual. Bueno, nada, vamos a ir entonces cerrando este espacio que, bueno, te comento y lo comparto también con la gente. Después del primero que tuvimos, que la verdad que fue una conversación muy interesante, em, Ahora, yo estoy como ahora organizando un poco mejor los espacios y eh, espacio en el que estamos hoy, que tiene una estética diferente. Es algo que vamos a empezar a hacer en este canal, que voy a empezar a hacer en este canal. Como ven, hay un lema que dice hablen claro y es la idea de este tipo de conversaciones, ¿no? De tener temas que están en el tapete, que están sobre la mesa y bueno, hablar lo más franco posible eh, sobre distintos temas, ¿no? Hoy es José Miguel el invitado, pero serán diferentes a lo largo de los temas porque, bueno, la dinámica va cambiando. Así que, bueno, quiero agradecerte, José, por participar, por estar acá nuevamente en el canal. Y bueno, nada, vamos a seguir no, pendientes gracias a ti por invitarme. vamos a estar pendientes de lo que pase con estos caballeros. Exacto. Mucho ojo. Ojo pelado. Gracias, José. Saludos a la gente. Suscríbanse. Si alguien llegó al final del video, escriban en los comentarios. Llegué al final. A tener un premio porque te lo merece. Escuchar a José Miguel con el cuadro de Rainbows atrás y con un radio de 1910 tiene un mérito, así que eso lo vamos a dejar saber. Muchas gracias a todos Funciona, y marico. seguramente, seguramente. Gracias a todos. Claro. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Luego.